Adelante, Arturo, con tu ponencia, aspectos moleculares y epidemiológicos de la infección por el virus de la viruela del siglo. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, todo bien, se Ya, observa y el audio perfecto. ya, muy bien. Buenas noches con todos los presentes. Agradecerles por su presencia el día de hoy, tanto a colegas biólogos, personal técnico de laboratorio, como también nos acompaña personal de enfermería y médicos interesados en la ponencia. Ha pasado la diapositiva, ¿correcto? Sí. Ya. Bien, entonces, vamos a empezar con lo que ya se ha tocado de repente en la primera etapa, donde se habla en muchos titulares y en mucha prensa se decía un nuevo virus amenaza al mundo, ¿correcto? Pero ya ha quedado claro que no se trata de un nuevo virus. Dentro de los ortopoxvirus encontramos principalmente y hasta ahora identificados 4 virus que pueden afectar al hombre. Tenemos el virus de la vaccina, la variola, cowpox y monkeypox virus o virus del simio o virus del mono, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Otra de los puntos que quería aclarar también es que se habla de el virus de los monos, ¿correcto? Sin embargo, este virus adquiere esta denominación debido a que fue inicialmente identificado en monos cautivos. A pesar de esto, los reservorios más probables vienen a ser los roedores, ¿sí? Roedores, por ejemplo, arbóreos, como tenemos a los del género Funicirius. Estos roedores arbóreos, o también conocidos como ardillas, están presentes en el África Central y en África Occidental, tal como lo pueden apreciar en la imagen del mapa del continente africano. ¿Correcto? Entonces, es de acuerdo a los reportes y a los estudios en modelos animales, el reservorio principal de la viruela del simio o viruela del mono. Entonces, en realidad pareciera ser más una viruela de roedores, ¿correcto? Sin embargo, los poxvirus poseen una amplia gama de huéspedes, entre los que se encuentran ardillas listadas, ardillas arborícolas, ratas de Gambia, leones enanos africanos, primates no humanos como simios o monos, y los que en algún momento fueron muy famosos, los perritos de las praderas, principales responsables de un brote de viruela del simio que hubo en el 2003 en Estados Unidos, y son los que pueden apreciar en el lado derecho de la imagen. Hablando un poco de la viruela del simio, este fue identificado o notificado por primera vez en el año 59 como un brote de una enfermedad similar a la viruela, pero en monos, en un laboratorio de investigación de Dinamarca. 11 años después, el 1 de septiembre, es donde se reporta el primer caso humano de esta enfermedad en el hombre, ¿no? Y es en un niño de 9 años quien ingresa al hospital en la República Democrática del Congo. Este niño presentaba lesiones cutáneas muy similares a las de la imagen y que tenían mucha similitud con la viruela. Por eso fue que llamó la atención. A partir de ahí se fueron describiendo 6 casos entre octubre de 1970 y 1971 en otros países de África como son Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Es por esto que ya se conoce que la viruela del simio es una enfermedad zoonótica endémica de África Central y Occidental principalmente, concentrada en su mayoría en la República Democrática del Congo. Es el país de color amarillo que podemos observar en la imagen. La mayoría de los casos se han notificado en regiones rurales de bosques tropicales y han ido creciendo a lo largo de todo el continente. Es por ello que desde 1970 ya son 11 países africanos que constantemente reportan la aparición de estos brotes o casos de viruela del simio. Dentro de estos países están Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur.
En esta tabla podemos observar desde 1970 hasta el 2017 los reportes que han habido acerca de la enfermedad de la viruela del simio en el continente africano. Nos queda claro de esta manera que no se trata de ninguna forma de una enfermedad nueva. Es muy frecuente en este continente los reportes de esta enfermedad debido a las actividades ocupacionales y a las tradiciones que tienen allá, resaltando principalmente en Nigeria en el 2017 al 2018 un brote de 89 casos y en la República del Congo un brote en el 2017 de 88 casos. Sin embargo, es en la República Democrática del Congo donde de manera anual se reportan múltiples casos. Vienen a ser estos dos países donde con más frecuencia están los reportes e informes de brotes. Y si nosotros podemos hacer una comparación desde 1970 al 2018, lo cual abarca un promedio de 574 meses, la cantidad de casos que se han reportado en el continente africano, y luego los comparamos entre los casos que se han reportado desde el 2017 al 2018, solamente en 17 meses, podemos observar un incremento notable e importante de los casos que se han venido reportando en el continente africano. Esto quiere decir que ya ha debido llamar nuestra atención desde hace muchos años el incremento de los casos y con ello la consecuente falla en prevención de esta enfermedad. Ahora, si hablamos de los casos exportados, casos que se han reportado fuera del continente, podemos remontarnos al 2003, como les comentaba, ¿no? Cuando en Estados Unidos se reportaron alrededor de 53 casos humanos de viruela del simio, los cuales fueron o tuvieron como principal protagonista al perrito de la pradera, que es el que se muestra en la imagen, ¿no? Este perrito se contagió aparentemente debido a que el virus lo trajeron ratas gigantes desde Ghana hasta Estados Unidos. En el 2018 ocurrió el caso de un hombre que viajó de Nigeria a Israel. En el 2019, un caso en Singapur, también llevado desde Nigeria. Y en el 2021, una familia regresó al Reino Unido después de viajar a Nigeria. De esta familia, 3 miembros se infectaron con el virus de la viruela. En el 2021, hubo el reporte de un caso en un hombre en Texas y en el mismo año un reporte en Maryland, Estados Unidos. Entonces, observamos que esta enfermedad tiene una importancia en la salud pública a nivel mundial, sin lugar a dudas, ¿correcto? Esto no puede ponerse en tela de juicio. Sí, solo que en el presente brote que estamos viviendo ya ha ido a países europeos donde este tipo de enfermedades no son frecuentes y es por ello que han tenido una relevancia más mediática, ¿correcto? Sin embargo, como hemos visto, desde los años 70 es que el continente africano reporta este tipo de casos. Podemos observar de color verde los países, mejor dicho, los números de casos confirmados por laboratorio desde el 70 hasta el 2018, de color verde los países de África Occidental, de color azul los países de África Central y de color amarillo otros países, observando un incremento importante también en el año 2016, 2017 y 2018. Tocando de manera breve acerca de la estructura y ciclo viral que ya se ha comentado en la primera parte de la exposición, mencionar nada más que de las 2 formas infectantes que puede adquirir el virus para ingresar a la célula es el llamado virión maduro intracelular o IMV, el que puede tener o que puede ser un poco más infeccioso de estas 2 formas, ¿correcto? De esta manera ya se ha mencionado también que existen 2 clados importantes de la viruela del simio, el clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo o también denominado clado centroafricano. La diferencia desde el punto de vista clínico entre ambos clados está en que el clado de África Occidental
se ha asociado con una enfermedad más leve, no se ha informado mortalidad y rara vez se asocia con transmisión de persona a persona, ¿correcto? Los reportes indican que fue este clado el responsable de los brotes que hubieron en el año 2003 y de los brotes que años anteriores también fueron reportados en Reino Unido. Por eso que fue muy fácil su contención. Sin embargo, a diferencia con el clado de la cuenca del Congo, este es más letal, causando aproximadamente un 10% de mortalidad, y ya han habido reportes de transmisión entre humanos. Se sospecha que este es el clado responsable del actual brote que estamos teniendo. A pesar de todos los países donde han habido reportes de la presencia de este virus, solamente es en Camerún donde se han reportado la presencia de ambos, ¿correcto? La transmisión ha sido muy comentada, ya que al ser una enfermedad zoonótica, son los animales los que mantienen constante o que se mantienen como reservorios del virus. De esta manera, la viruela del mono se transmite de animales infectados a humanos, principalmente a través de la caza de animales silvestres. ¿Qué animales silvestres observamos? Son las ardillas de cuerda, las que se encuentran más asociadas a esta enfermedad debido a que su carne es muy consumida en zonas rurales y occidentales de África, especialmente en la República Democrática del Congo. Entonces podemos ver que la transmisión de esta enfermedad puede darse entre roedores de la misma especie, entre roedores de diferentes especies, entre otros animales, como intervienen ya los primates, de modo todavía primario la transmisión al hombre, y cuando el hombre ya transmite a otro ser humano la enfermedad, hablamos de una transmisión secundaria. Como les mencionaba, el principal mecanismo de transmisión ha ocurrido a partir del contacto directo o indirecto con mamíferos vivos o muertos. Hablamos del consumo de carne cruda, principalmente de roedores o primates. Ahora, para comentar acerca de la transmisión de persona a persona, es importante tener en cuenta que si bien se ha informado y reportado de este tipo de transmisión, es una transmisión limitada, ¿correcto? No es tan eficaz la transmisión de este virus entre personas. Sin embargo, los mecanismos por los que se puede dar pueden ser tres: a través del tracto respiratorio, a través de lesiones en la piel y a través de membranas mucosas de los ojos, la nariz, la boca y durante las relaciones sexuales. De esta manera podemos encontrar tres mecanismos: respiratorio, a través de mucosas, y por la vía parenteral. Ha sido informada la transmisión de persona a persona, tanto a nivel nosocomial como a nivel doméstico. Sin embargo, como les decía, las cadenas de transmisión de persona a persona son menos reconocidas. Dentro de estas vías, si hablamos de la transmisión a través del tracto respiratorio, tiene que darse a través de gotas respiratorias grandes, ¿correcto? Es importante tener en cuenta esto, y sobre todo el contacto cara a cara directo y prolongado. Es diferente de lo que nosotros hemos tenido muy presente con la pandemia por SARS-CoV-2, ¿no? Las características de los virus son muy diferentes, lo que más adelante nos puede llevar a tomar conclusiones acerca de cuán o cuánto pueden extenderse estos brotes. También puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados, como puede ser ropa o utensilios para cama, y se ha documentado la transmisión maternal, durante la cual no se sabe en realidad si es transmisión parenteral o contaminación al momento del parto. Ahora, es importante, como la mayoría de los que estamos presentes, personal de salud, tener en cuenta que hasta ahora no existe evidencia directa de transmisión por vía sexual.
¿correcto? Por lo tanto, no se puede considerar como una ITS. Ha sido bastante comentado y polémico este tema, ya que en las últimas semanas se reportaron casos de transmisión en fiestas que hubieron por el orgullo gay en Europa, donde se asociaba con gran seguridad la transmisión del virus entre hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, homosexuales o bisexuales, ¿no? Sea cualquiera de las dos formas. Sin embargo, hay que tener presente que estos contactos o estos contagios se dieron durante fiestas, ¿correcto? En 2 fiestas se reportaron luego de estas los contagios. Por lo tanto, es más probable que la transmisión se dé debido al contacto cercano que hubo entre personas a que se afirme que el virus puede transmitirse por vía sexual. ¿Quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de infección? Los convivientes, parejas sexuales que han tenido contacto con personas con el virus, otros estrechos contactos y personal de salud que atiende a estos pacientes, sobre todo aquellos personal de salud que usa de manera inadecuada el equipo de protección personal. Para entender un poco acerca de las manifestaciones clínicas, de manera breve, es importante comprender cómo es el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Una vez que el virus ingresa por cualquiera de las vías, sea orofaringe, nasofaringe o intradérmica, ocurre un proceso de replicación local, ¿sí? Donde el virus se replica en el sitio de inoculación. Luego de ello pasa a los ganglios linfáticos locales y a partir de ahí ocurre una diseminación viral de otros órganos. Todo este proceso lleva en promedio 21 días. Las características clínicas de la enfermedad por la viruela del simio son que principalmente es autolimitada y la mayoría de personas se recuperan en varias semanas. Sin embargo, en algunos casos puede producirse una enfermedad grave. De esto se va a hablar un poco más adelante. El periodo de incubación de la enfermedad tiene un intervalo que puede ir de 6 a 13 días o de 5 a 21 días. Y este intervalo comprende desde la infección hasta la aparición de los síntomas. Ahora, la enfermedad puede dividirse en 2 periodos. Para fines prácticos podemos hablar primero de un periodo de invasión que dura entre 0 a 5 días y está caracterizado por fiebre, cefalea intensa, dolor lumbar, ¿correcto? Dolor muscular, astenia intensa y principalmente por linfadenopatía. Esta linfadenopatía es una característica distintiva de la viruela símica que se tiene que tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Además, es importante mencionar también que el inicio de síntomas se correlaciona con una viremia secundaria que conduce a 1 o 2 síntomas, o 1 o 2 días de síntomas prodrómicos, que son los que se han mencionado. Y es a partir del inicio de estos síntomas cuando los pacientes pueden ser contagiosos. ¿Por qué menciono esto? Porque he escuchado por ahí que se comenta que en realidad una persona es contagiosa cuando recién comienzan a aparecer las lesiones a nivel de piel, cuando se está mencionando que no es así. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, sea fiebre o cualquiera de los que se han mencionado, ya una persona puede ser contagiosa, ¿no? Por lo tanto, es un rasgo importante de la enfermedad que los contagios se dan en personas sintomáticas, ¿correcto? La segunda etapa de la enfermedad viene a ser ya la tan famosa y mencionada erupción cutánea, la cual abarca entre 1 a 5 días después de la aparición de la fiebre y comienza principalmente afectando en el 95% de los casos la cara, en el 75% de los casos las palmas de las manos y las plantas de los pies. Hablamos aquí de un exantema, mientras que en el 70% de los casos pueden verse afectada la mucosa oral.
y nos referimos a un enantema, ¿no? Es cuando hablamos del enantema que puede producirse la transmisión por gotas respiratorias debido a que las pústulas o las lesiones cutáneas llevan en su interior una gran carga viral, lo que permite que sea por las vías en las que esté presente una mayor diseminación. Puede darse en el 30% de los casos lesiones a nivel genital, en el 20% de los casos a nivel conjuntivo y esporádicamente, pero y menos frecuentes, se han reportado lesiones a nivel de córnea. ¿Cómo suelen ser estas lesiones? Pueden variar en tamaño, pueden variar en color y en número, ¿correcto? Presentándose muy bien de pocas lesiones a varios miles de lesiones. Y estas lesiones hay que tener en cuenta que tienen una evolución. La erupción evoluciona secuencialmente de máculas, las cuales vienen a ser lesiones con una base plana, ¿correcto? Pasan a ser pápulas, lesiones firmes ligeramente elevadas, vesículas, las cuales están llenas de un líquido claro, pústulas, las cuales este líquido ya se torna de un color amarillento, y posteriormente costras que secan y con el tiempo caen. Este es un resumen de características clínicas y epidemiológicas del brote que hubo en Nigeria entre 2017 y 2018, donde vemos que en el 100% de los casos hubo el rash o el tan famoso exantema, es decir, en todos los pacientes hubo la presencia de exantema, hubieron lesiones visuales que permitían determinar casos confirmados o casos sintomáticos de la viruela del simio. En un 90% hubo fiebre, en un 80% aproximadamente dolor de cabeza y linfadenopatía en el 75% de los casos. Es importante tener en cuenta que debido a que nuestra sociedad es bastante alarmista y nuestra prensa es bastante amarillista, ya se está tratando de generar miedo por ahí, ¿no? Entre la población con el tema de la viruela del simio. Sin embargo, si nosotros observamos en realidad cómo es que la enfermedad va evolucionando, vamos a observar que empieza con signos y síntomas inespecíficos que pueden ser propios desde un resfriado, una gripe, incluso un caso de COVID-19, ¿no? A enfermedades virales que también poseen exantemas o la aparición de rash que pueden fácilmente confundirse con viruela del simio. Sin embargo, se tienen que tener diversos criterios, tanto clínicos como epidemiológicos, para poder diferenciar esta enfermedad. Es por eso que pongo en pantalla el tan sonado caso del día de hoy, que fue notificado en la región de Piura, donde se trataba de una persona, un adulto mayor, el cual tenía antecedentes de haber estado en Ecuador, por ahí de haber tenido contacto con alguna persona que estuvo por el continente africano, que realizó viajes para allá y que presentó de una manera inexplicable la aparición de estas tipo ronchitas, exantemas en los brazos y en las piernas. Sin embargo, en la cara no. Como nosotros sabemos, es característica primero la aparición, o en el 90% de los casos, la aparición de este exantema en la cara, en un 75% aproximadamente en las extremidades. Sin embargo, para el personal que en ese momento atendió a este paciente, según su criterio, entraba como en la clasificación de un caso sospechoso, y por eso es que más adelante vamos a observar que nuestro país ya figura como un caso donde se ha notificado, como un país donde se ha notificado un caso sospechoso. Correcto. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, lo que tengo entendido es que este caso ya ha sido desestimado y se trataba de otro tipo de enfermedad. El diagnóstico diferencial acá es vital. ¿Por qué?
porque si nosotros observamos y hacemos a un lado la linfadenopatía, todos los síntomas que he mencionado pueden cursar con la varicela, pueden cursar con el sarampión, pueden cruzar con herpes de tipo 1, si hablamos de repente de lesiones a nivel genital con herpes de tipo 2, incluso con el estadio secundario de sífilis. Entonces, es bastante difícil realizar solamente por las características clínicas, decir que se trata de un caso de viruela del simio. Tienen que descartarse primero las otras enfermedades, la ausencia de los otros agentes etiológicos para poder por ahí tener la sospecha de que se trate de un caso de viruela del simio. Habíamos hablado de los casos graves que pueden presentarse en esta enfermedad. Estos pueden darse dependiendo de diferentes condiciones, puede ser edad, estado inmunitario, puede ser el grado de exposición al virus, complicaciones que pueda presentar el paciente, ¿sí? Se ha reportado que la gravedad suele darse en niños, en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, ¿sí? Pacientes que de repente por ahí tenían alguna otra complicación como infecciones secundarias, bronconeumonía, síndrome séptico, encefalitis e infección de la córnea que consiguiente llevó a la pérdida de la visión. Ahora, si hablamos de tasas de letalidad y mortalidad, esas varían dependiendo de los clados y además varían principalmente por el sesgo en la determinación de casos. Recordemos que la mayoría de casos se han reportado en el continente africano. El continente africano es una región, una zona donde existen bastantes limitaciones y deficiencias a nivel sanitario. Entonces, es muy difícil hacer un seguimiento de los casos que han sido confirmados, de los casos sospechosos, porque muchas veces abandonan el mismo paciente el caso o muchas veces no se le da la relevancia debida, ¿no? Es por ello que no se tiene una tasa de letalidad o de mortalidad exacta. Varía mucho, si uno revisa por ahí la literatura, varía mucho los reportes en estas zonas y sobre todo varía en el caso de los clados. Ya se ha explicado por qué varía entre un clado y otro esta virulencia. Sin embargo, los reportes que se tienen en el caso del clado de la cuenca del Congo o del clado centroafricano es que la tasa de letalidad va entre el 1 y el 10% y está asociado con mayor virulencia, como les mencionaba. Mientras que en el clado de África Occidental, la mortalidad es menor al 3%. Ese es un estudio importante, un estudio observacional retrospectivo de los casos del brote del 2018 y 2021 que hubo en el Reino Unido, donde, como muestran los 7 cuadros que estoy colocando en pantalla, las características laboratoriales y clínicas que presentaron los pacientes. Fueron 7 pacientes los estudiados en este estudio. De estos 7 pacientes, todos tenían lesiones cutáneas pleiomórficas que incluían pápulas, vesículas, pústulas umbilicadas, lesiones ulcerosas y costras. Al momento de realizar la toma de muestra de estas lesiones, todas dieron positivo para el virus, ¿sí? Sin embargo, al realizar la toma de otras muestras, como fueron tracto respiratorio y muestras de sangre, en 6 de estos pacientes se detectó ADN viral en sangre, o sea que todavía cursaba un periodo de viremia. Y en 4 se encontró material genético del virus en orina, ¿correcto? Entonces esto nos indica que el virus puede movilizarse a otros órganos distintos de la piel y puede, al momento de realizarse la toma de muestra, encontrarse carga viral ahí. Ahora, si vamos a hablar acerca de la clasificación de los casos, tenemos que tener en cuenta que existen criterios para
la clasificación de estos. Podemos hablar de 3 tipos de casos. Sospechosos, aquellos en los que solamente se tiene en cuenta el criterio clínico. En los casos probables, los cuales son aquellos que tienen un criterio clínico y además se toma en cuenta el criterio epidemiológico, que es lo más importante, y en el caso confirmado, cumple con los requisitos anteriormente mencionados, pero además hay ya una prueba de laboratorio que nos confirma la presencia del virus. Hablamos de un caso sospechoso cuando nos referimos a una persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo inexplicable y puede presentar además fiebre, cefalea, dolor general, dolor de espalda o dolor lumbar, astenia o un cansancio muy pronunciado y sobre todo las linfadenopatías. Hablamos de un caso probable en el que ya se sospecha, de acuerdo a los criterios antes mencionados, sin embargo se toma en cuenta el nexo o vínculo epidemiológico. Hablamos de una persona que ha tenido contacto con un caso probable o un caso confirmado de viruela del mono. ¿A qué nos referimos con contacto? Hablamos de una exposición estrecha, sin protección respiratoria, un contacto físico directo, está incluido el contacto sexual, lo que les comentaba en los reportes de los casos en el Reino Unido, contacto con materiales contaminados, como puede ser cama o utensilios para cama. Y otro criterio epidemiológico que se tiene que tener en cuenta es que haya antecedente de viaje a un país endémico, como hablamos de los países del continente africano. Para hablar de un caso confirmado, es aquella persona donde ya se ha tenido en consideración lo anteriormente mencionado y además existe una prueba molecular que nos confirma el diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico para las personas que estamos, las personas de laboratorio, personal de laboratorio que estamos presentes esta noche? El diagnóstico, la confirmación por laboratorio se realiza mediante PCR en tiempo real. Las muestras recomendadas para este diagnóstico pueden ser hisopado de la superficie o del exudado de la lesión, puede ser un hisopado de los bordes de una o más lesiones y también hisopado de las costras de las lesiones. Si nos damos cuenta, no se menciona acá la toma de muestra de lo que les mencioné en los reportes del estudio, ¿no? Como son muestras de tracto respiratorio, muestras de sangre o muestras de orina, ¿no? Incluso por ahí, si se revisa, se va a encontrar que se puede detectar material genético en muestras fecales también, debido a que es muy variable la presencia del virus en estas muestras. Por lo tanto, un resultado negativo no nos puede excluir de la presencia del virus. De acuerdo a estos lineamientos publicados por el Ministerio de Salud, encontramos que para el manejo de las muestras de hisopado de la lesión dérmica, se tiene que utilizar un tubo con medio de transporte viral, ¿sí? Para realizar la prueba de PCR que nos permite tener un diagnóstico diferencial de patógenos como varicela, rubiola, sarampión o herpes. En el caso del hisopado nasofaríngeo, de igual forma, ¿correcto? Para realizar también el diagnóstico diferencial y otras muestras como suero que nos van a permitir también realizar un diagnóstico diferencial o por ahí extender el estudio epidemiológico de estos casos al buscar la detección de anticuerpos IgM. Les muestro a continuación un algoritmo de detección molecular que se maneja para la confirmación de casos sospechosos de viruela del mono, donde lo que se busca en primer lugar es la detección de ortopoxvirus, ¿no? Primero se va a nivel de género, como es el ortopoxvirus. Si tiene un resultado negativo, se descarta un caso de viruela del simio. Sin embargo, si se tiene un resultado positivo, se tiene que hacer la prueba para detección por PCR en tiempo real de la viruela del simio.
Si se tiene un resultado negativo, se descarta, y si se tiene un resultado positivo, se confirma el caso. ¿Correcto? A partir de ahí ya nosotros podríamos hablar de un caso confirmado. Nuestro algoritmo número 2 se parte de una detección inicial por PCR en tiempo real del virus de la viruela del simio. Un resultado negativo nos descarta el caso, un resultado positivo no queda ahí, tenemos que ir ya a secuenciar o también determinar cuál es de los dos clados el responsable de este caso. Puede ser el clado de África Occidental o de África Central. Las pruebas serológicas, como les mencioné, pueden utilizarse para por ahí extender un poco más o buscar investigar acerca de la seroconversión que pueda darse en aquellos pacientes que ya se han recuperado de lesiones. Esto puede darse a través de la detección mediante ELISA de anticuerpos IgM para ortopoxvirus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe reacción cruzada con otros virus de este género. Ahora, si hablamos un poco, como bien se mencionaba en la primera parte, acerca de la situación actual, el reciente brote de la viruela del simio, de acuerdo a los datos, el corte que se ha realizado a las 12 del día de hoy, nos habla de que los dos principales países con más reportes de casos confirmados son España y Reino Unido, con 107 casos cada uno. Le sigue Portugal con 74, luego le sigue Canadá, Holanda, y en América Latina encontramos a Argentina con 2 casos ya confirmados, a México con 1 caso ya confirmado, y de acuerdo como lo podemos observar en la distribución del mapa, fue un brote que inicialmente empezó en Europa, pero que se fue diseminando a otros países. En Latinoamérica tenemos como casos confirmados solamente a México y a Argentina. Y como casos sospechosos cambia un poco porque si observamos a nivel de Sudamérica vemos que ya están resaltados Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Uruguay, en el caso de nuestro país, por el casito del señor que les mencioné en el departamento de Piura, ¿correcto? Entonces, es el 26 de mayo que el Ministerio de Salud de nuestro país lanza una alerta epidemiológica. Es importante tener en cuenta que esta alerta epidemiológica va a nivel de sistema de salud, ¿correcto? Porque según los medios de comunicación, se buscaba alarmar a la población y ya se trataba por ahí de mencionar que podía darse una epidemia de esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, la alerta epidemiológica se lanza para que se tomen las medidas y contenciones necesarias a nivel de salud para estar preparados y capacitados en cuanto al riesgo de que se importen casos de viruela a nuestro país. Si hablamos de las medidas de control a nivel comunitario, tenemos principalmente que se basan en la identificación y seguimiento de contactos. Correcto. Una vez que se ha hecho la confirmación de un caso de viruela del simio, a partir de allí se identifican contactos directos que haya tenido esta persona y se les hace seguimiento. Hasta ahora no se ha requerido necesario que estos contactos realicen cuarentena. Sin embargo, se recomienda extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla, lo cual ya podemos considerarlo un tanto polémico, porque si nos damos cuenta, de acuerdo a las manifestaciones o a la evolución que lleva la enfermedad, recién es en los primeros días o luego de los 5 primeros días que aparece la fiebre, podemos hablar de una etapa de enantema, donde existen lesiones a nivel del tracto respiratorio, orofaringe, nasofaringe, y ahí es donde podríamos hablar de una transmisión aérea de la enfermedad. Sin embargo, al pasar los días o en la ausencia de la presencia, o en la ausencia, disculpen, de este tipo de erupciones a nivel del tracto respiratorio,
es donde no sería necesario utilizar una mascarilla de forma constante, debido a que las lesiones o las manifestaciones cutáneas se transmitiría el virus por contacto directo de estas, ¿sí? Más no por medio de gotas o de la vía aérea. Otra de las medidas de control que se tienen en cuenta es que ya tenemos la experiencia, como ha comentado Franklin, de haber luchado contra la viruela, la cual se erradicó gracias a la vacuna, pero tenemos que tener en cuenta que esta vacuna, como se ha mencionado, nos confiere una protección cruzada del 85%. Se dice por ahí que aquellas personas que tienen más de 50 años, que fueron inoculadas con esta vacuna, tienen una posibilidad menor de desarrollar una enfermedad grave, están más protegidas o que incluso no podrían desarrollar una enfermedad. Sin embargo, esto no ha sido del todo confirmado, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que a partir del 2019 esta vacuna se ha mejorado eh, con una cepa denominada Ankara. Esta cepa ya no se inocula, como se mencionó, de manera tradicional, sino solamente ya a través de una inyección intramuscular, lo que podría recomendarse para todo tipo de pacientes, tanto pacientes inmunocomprometidos como pacientes inmunocompetentes, ya que hay que recordar que esta vacuna puede contener un virus replicable, ¿correcto? Entonces, no era recomendada en un inicio para personas inmunocomprometidas. Sin embargo, este tipo de detalles se han ido mejorando con la aparición de esta cepa Ankara. Ahora, a nivel de personal de salud, ¿cuáles son las medidas que se deben tener en cuenta? Principalmente el uso de barreras de protección, como lo son al momento de que se tenga que tener contacto con personas sospechosas, el uso de guantes, el uso de mandil, el uso de lentes o por ahí protector facial para proteger las mucosas y en ciertos casos, como les mencionaba, para algunos estudios recomiendan el uso de mascarillas. Sin embargo, esto todavía está discutido. ¿Correcto? Entonces, respecto a todo lo que se ha comentado, podríamos hacer algunas preguntas, ¿no? Como para toda enfermedad siempre se buscan medicamentos. En el caso de la viruela del simio, ¿tenemos medicamentos disponibles? Actualmente existe dos medicamentos, el tecovirimat y el brincidofovir, los cuales han sido desarrollados por Estados Unidos debido a que, como se mencionó, esta enfermedad, al igual que la viruela, tienen un riesgo de ser utilizadas como armas en bioterrorismo. Entonces, es por este riesgo que se buscó el desarrollo de estos medicamentos. Sin embargo, se mantienen eh, todavía en proyecto, no han sido del todo autorizados para su uso, por lo tanto, en mi opinión, no existe un medicamento disponible para, o un antiviral disponible para la viruela del simio. ¿Existe riesgo de pandemia? Creo que ha quedado claro que las características del virus y de la enfermedad no nos podrían llevar a pensar o no sería posible pensar en una pandemia debido a que el riesgo de transmisión es mucho más bajo, las características propias del virus, los modos en los que se puede contagiar este virus no podrían llevar a que haya una expansión exagerada de la infección, por lo tanto, no podríamos pensar en ello. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro país, tiene un alto grado de biodiversidad, de repente por allí existe el grado de que Perú se convierte en una zona endémica para el virus. Recordemos que tenemos especies de
de monos, tenemos especies de roedores. ¿Pueden estos animales ya contener por ahí el virus de la viruela del simio o algún otro ortopoxvirus? No se ha reportado este virus en estos animales, no hasta ahora existen reportes de que en nuestro país haya alguna especie que sea reservorio de la enfermedad. Ahora, si nos ponemos a ver a manera retrospectiva, tenemos al VIH, el cual la teoría más probable de su aparición es el paso de animales al hombre. Tenemos el SARS-CoV-1, el MERS, tenemos el SARS-CoV-2 y ahora tenemos a la viruela del simio. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿se pueden evitar futuras zoonosis? Siempre vamos a tener que vivir con el riesgo de que haya transmisión de enfermedades de animales al hombre, y esto nos tiene que llevar a pensar al enfoque que me imagino han escuchado de One Health, una salud, que involucra la evaluación de la salud a nivel del hombre, a nivel de los animales y a nivel del ambiente, ¿no? Donde si se buscan las causas probables por las que la enfermedad de la viruela del simio puede haber llegado al hombre, encontramos que puede ser por la depredación de los nichos ecológicos de estos animales, por el consumo de la carne, por el comercio ilegal de estas especies, lo que generalmente se ha sospechado que puede ser el causante de este tipo de enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, es solamente con este enfoque One Health que involucre estos tres aspectos que se podría buscar prevenir la aparición de futuras zoonosis. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención que han prestado. Muchas gracias, Arturo, por la excelente exposición. Y bien, colegas, pasamos a la ronda de consultas. Creo que se han tocado ya los aspectos más relevantes y sobre todo donde los aspectos en los cuales quizás han existido algún